pues bienvenidos a la segunda mesa del Simposio de Filosofía Iberoamericana. Pues tenemos varios ponentes y entre los cuales, que no merece presentación por su fama y por su ser ya reconocido por todos nosotros, y no solo por nosotros. El primer ponente es el doctor Ambrosio Velasco Gómez, que nos hablará de humanismo republicano frente al humanismo imperial en torno a la conquista. Doctor Ambrosio, adelante. Muchas gracias, doctor Estefano. Muchas gracias, doctora Cecilia. Y pues a todas y todos, un gusto estar con ustedes. ¿Cuánto tiempo dispongo aprox? Pues yo diría que por cómo se están dando las cosas, media hora sin problemas. Okay. Sí, pienso no exceder desde luego ese tiempo. Gracias. Y si me permiten, ¿puedo compartir pantalla para pasar un... Sí, adelante, para que el staff Ok. te permita. Ahí voy. Acá está. Compartir. A ver. Bueno. Ok. Listo, se ve. Bueno, pues el tema pues es una comparación, un análisis comparativo de una controversia de gran alcance. Yo creo que de las más importantes controversias o polémicas filosóficas, jurídicas, teológicas que han existido en toda la historia de la filosofía y del pensamiento humanístico en torno a la conquista. Y esto pues resulta muy pertinente a 500 años de la caída de México Tenochtitlan por las fuerzas invasoras y sus aliados tlaxcaltecas, texcocanos. Y desde luego las fuerzas invasoras pues son los españoles, ¿verdad? Y bueno, yo quisiera, voy a utilizar esta presentación y las tesis principales es primero, pues que como ustedes saben, el tema es ¿no? El humanismo republicano y el humanismo imperial, aunque podríamos poner entre comillas humanismo imperial, pero hay muchos que defienden esta idea de que también hubo argumentos y posiciones a favor del imperio que tenían un fundamento humanístico. Entonces, es lo que yo a veces prefiero hablar simplemente la visión desde el poder imperial frente al humanismo republicano en torno a la conquista y algunas de sus repercusiones posteriores. Bueno, la primera tesis, pues que la conquista fue, en la conquista, que fue un choque de civilizaciones, sin lugar a dudas, producida por la invasión de los europeos de España al continente que ahora se llama América, las tierras que, bueno, no ahora, sino desde hace siglos se llaman América, pero no era América antes. Fue en ese choque una confrontación de visiones filosóficas entre dos proyectos políticos y civilizatorios, ¿no? Por una parte, un proyecto imperial, o desde la visión del poder imperial, y por otra parte, un proyecto humanista opuesto a este poder imperial y que proponía una cierta forma de organización republicana. La posición crítica a la conquista y al imperio, esta es una segunda tesis, dio origen a una tradición humanista republicana que se desarrolló en México y otras naciones iberoamericanas como un pensamiento republicano y anticolonial desde el siglo XVII hasta las independencias y aún persiste en nuestros días como un humanismo crítico de emancipación. Esta es una tesis, pues, sobre todo desarrollada por la doctora Rovira, por Adolfo Sánchez Vázquez, por Joaquín Girau, por José Gallegos Rocaful. Es una tesis fundamentalmente del exilio republicano español. Y también, no solo del exilio republicano español, sino también la sustentarían otros filósofos como Miguel León Portilla. La tercera tesis, que la visión imperial es un antecedente de la modernidad en cuanto a un proyecto civilizatorio homogeneizador basado en un racionalismo universalista, la concentración del poder y el mercado. El mercado capitalista, claro está. Cada una de esas dos tradiciones en conflicto
presuponen una concepción de la racionalidad y el poder. Y es un poco lo que analizaremos ahora. Bueno, este es un... Ok. Esta es una acuarela que representa la enorme complejidad de la conquista. Tuve oportunidad de platicar con esto es de un libro sobre el príncipe de Maquiavelo, y me encargaron el estudio introductorio, y el grabador que hacía estas bellísimas dibujos, ilustraciones, platicó conmigo, y entonces yo le dije que los personajes fundamentales eran mujeres, Malintzin e Isabel la Católica, pero bueno, al menos salió Malintzin acá atrás. Pero aquí está la enorme complejidad, desde luego. Bueno, pues esta figura supuestamente representa a Alonso de la Veracruz. En fin, y es esta idea de la enorme complejidad de un choque de dos grandes civilizaciones, la mediterránea y la mesoamericana, y de imperios, si podríamos denominar, desde luego, con ciertos riesgos de anacronismo, imperio al Estado mexica. Y este choque, pues, es a raíz de esta expansión de España, que está para establecer nuevas rutas y sobre todo para ampliar el mercado externo al creciente imperio español. De acuerdo a Semo, la conquista, a Enrique Semo, recomiendo mucho su libro sobre la conquista, la conquista estableció las condiciones necesarias, no suficientes, pero sí necesarias para el capitalismo, para el desarrollo del capitalismo a nivel mundial. Y en torno a este proyecto de expansión y de creación de mercados, de expansión imperial y de ampliación de mercados, pues se confrontaron muchas posturas, pero que podemos esquematizar en dos extremos o en dos grandes, ¿no? La doctrina imperial de la conquista y el humanismo republicano. Esta idea la sustentan reconociendo que hay muchas gradaciones y puntos intermedios, lo vamos a ver ahorita, Silvio Zavala, Gallegos Rocaful, Mauricio Beuchot, Carmen Rovira. En esta empresa de la conquista, los invasores, especialmente Cortés, aprovechó la inteligencia y astucia de la figura central de Malintzin, mujer que ante la derrota, las primeras guerras y la derrota de sus comunidades y naciones antes de la incursión hacia Tenochtitlan, vio la oportunidad de promover y de apoyar una alianza, forzada ciertamente esta alianza, que buscaba para buscar la emancipación de los pueblos sometidos al imperio mexica. Pero de ninguna manera esto no los convierte en conquistadores. Aquí difiero, pues, de tesis como las de un historiador que está ahora con mucho impacto, con mucha presencia, Federico Navarrete, que acertadamente sostiene y muestra evidencia histórica del papel determinante de las naciones indígenas y de los ejércitos indígenas como tlaxcaltecas y texcocanos en la derrota de los mexicas. La proporción de guerreros indígenas respecto a los españoles era de 150 o 200, diferentes cálculos, a 1, para darnos cuenta de esta importancia. Sin embargo, no fueron propiamente conquistadores, a mi juicio, porque no buscaban la expansión de sus naciones. A la postre, la alianza con los conquistadores, esta es una segunda tesis de Federico Navarrete, que tan conquistadores fueron los españoles como sus aliados. No lo considero así. A la postre, la alianza con los conquistadores terminaría sometiendo también a los indígenas aliados, que confiaron en los compromisos que establecieron con ellos los conquistadores. Tan pronto, tan importante fue el papel de Malintzin en las alianzas, en la diplomacia y finalmente en la derrota de México Tenochtitlan, que según el cronista Bernal Díaz del Castillo, a Hernán Cortés le decían Capitán Malinche. Sobre esta interpretación de Malintzin recomiendo muchísimo los trabajos de Margot Glantz y de Bolívar Echeverría. Bueno, voy a pasar aquí a continuación. Te pido, Estefano, que cuando falten, pues,
5 minutos me avises para pasar a las conclusiones. Voy a ir más rápido. De acuerdo, de acuerdo. Este es un esquema en la que trato de representar la variedad de posiciones respecto a la conquista y el imperio. Y estas van desde posiciones que apoyan o justifican tanto la guerra de conquista como la imposición del imperio y la legitimidad o justicia del dominio de la corona española, particularmente de Carlos V, pero antes de los reyes católicos. Pero en realidad la conquista del territorio continental pues es ya con Carlos V. Y hay una posición intermedia que están a favor o reconocen la legitimidad del imperio, pero no justifican la guerra para la evangelización. Y finalmente la posición pues más opuesta, que es la que representa sobre todo Alonso de la Veracruz, Vittorio y Soto, es decir, la escuela de Salamanca, pues es la posición que cuestiona la legitimidad, la justicia del dominio imperial y desde luego la guerra. Menciono, en realidad estas controversias empiezan a suscitarse en los años inmediatos después del tropezón de Colón con estas tierras, ¿no? Las bulas alejandrinas, que son el principal documento de legitimidad y justificación del dominio español del Papa Alejandro VI, son de 1493. Bueno, las posiciones más radicalmente a favor de la conquista y el imperio son los cronistas, incluyendo las cartas de relación a Cortés, ¿no? Pero dentro de ellos hay diferencias, ¿no? No es lo mismo Lope de Gómara que Bernal Díaz del Castillo, pero al final de cuentas todos ellos justifican tanto la guerra como el imperio con diferentes matices. La versión, digamos, más elaborada de la justificación del imperio y la conquista es la de juristas, juristas como Palacios Rubio, que fue el que inventó o escribió el famoso requerimiento, y sobre todo Ginés de Sepúlveda. Posiciones más matizadas que también justifican la guerra y el imperio, Vasco de Quiroga. Pero hay otras posiciones, por ejemplo, la de Fray Antón de Montesinos, la de Matías de Paz, y la del propio Bartolomé de las Casas, que si bien reconocen la validez de la donación por las bulas alejandrinas del Papa Alejandro VI a los reyes católicos y a sus descendientes, no justifican la guerra de ninguna manera. Finalmente, la posición más radical pues está sobre todo asociada a la escuela de Salamanca, pues a las grandes figuras como Francisco de Vitoria y Domingo de Soto, y la más radical y elaborada de estas concepciones es precisamente la de Alonso de la Veracruz. Coincido plenamente en este punto con la doctora Carmen Rovira. Nosotros nos vamos a centrar en las concepciones filosóficamente más elaboradas de las posiciones opuestas. Por una parte en Ginés de Sepúlveda y por otra parte en Alonso de la Veracruz. Aunque varias de las tesis de Alonso de la Veracruz se derivan desde luego de sus maestros Vittorio y Soto, y varias de esas tesis, no todas, las comparte con Fray Bartolomé de las Casas. Bueno, la visión, déjenme para dar una idea de cómo se veía las conquistas en el siglo, a finales del siglo XV y principios del XVI en Europa. Creo que es interesante revisar el Príncipe de Nicolás Maquiavelo. Maquiavelo dedica 3 capítulos del Príncipe a las conquistas, bajo el título Principados Mixtos. El principado mixto es un principado, es un príncipe, un rey, que ya tiene dominios, pero expande por vía de conquista sus dominios. Es lo que llama Maquiavelo principados mixtos. Y considera que la figura más importante en la expansión y consolidación de los estados por la vía de la conquista es precisamente el rey Fernando el Católico. Voy a hacer esta cita del Príncipe de Maquiavelo.
La idea es que en realidad la estrategia de conquista no es que haya seguido a Maquiavelo. El Príncipe, aunque se escribe en 1513, no se publica sino en forma póstuma hasta 1532. Pero lo que está haciendo Maquiavelo es analizar, describir, analizar las estrategias predominantes y la visión predominante de las conquistas en Europa, que es la que sigue justamente España. Dice Maquiavelo, no hay nada que procure mayor estima a un príncipe que las grandes empresas y dar de sí ejemplos excepcionales. En nuestra época tenemos a Fernando de Aragón, actual rey de Francia. Recordemos que esto lo está escribiendo en 1513. Fernando muere en 1515. A quien casi se puede llamar príncipe nuevo, porque de rey débil que era, se ha convertido por fama y gloria en el primer rey de la cristiandad. Y si examináis sus acciones, encontraréis que todas son grandísimas y algunas extraordinarias. Al principio de su reinado tomó el reino de Granada. Y mañana nos hablará Antolín sobre la reconquista la llamada reconquista de Granada. Y esta empresa supuso el cimiento de su poder. Con dinero de la iglesia y del pueblo pudo mantener sus ejércitos y proporcionar con esa larga guerra una sólida base a su milicia que tanto honor le ha valido después. Además de esto, para poder acometer mayores empresas, sirvióse siempre de la religión, recurrió a la piadosa crueldad. Aquí le puso suspensivos porque Maquiavelo utiliza una frase que no he logrado comprender bien y no quisiera que se utilizara en un sentido racista. A lo mejor la tiene. Recurrió a una piadosa crueldad de expulsar a los marranos, refiriéndose a los judíos que habitaban España. No puede haber, eso es una piadosa crueldad para Maquiavelo. No puede haber ejemplo más miserable ni más excepcional que este. Con ese mismo pretexto atacó África, llevó a cabo la empresa de Italia y recientemente ha atacado Francia. Bueno, si lo hubiera escrito después de 1520, seguramente dirán, ya no Fernando, sino Carlos, su máximo éxito. Darnos una idea del imperio de Carlos V. La mayor parte de Europa, como ustedes pueden ver, es lo que está marcado en naranja, forma parte del imperio de Carlos V y además en una constante expansión en América, y falta todavía las Filipinas. En realidad es el primer imperio transatlántico y el primer sistema mundo que se constituye. De esa es la importancia mundial histórica de la conquista. Ahora bien, en una visión resumida, las teorías que apoyan esta construcción imperial, tenemos por un lado la que nos hemos referido que sintetiza Maquiavelo, la teoría expansionista por conquista, el mero hecho de la conquista da derecho a la posesión. Esta es la visión de Maquiavelo y que utilizan desde luego los cronistas. Insisto, no es que utilicen a Maquiavelo, sino utilizan la concepción hegemónica predominante de las conquistas en Europa, la cual describe y analiza Maquiavelo. B, la doctrina teocrática papista, ¿no? Ya sea papista o directa, es decir, que el poder proviene de Dios a través del Papa o directamente al rey. Y la más importante, diría yo, la teoría justnaturalista univocista, para utilizar el término de Mauricio Beuchot, que es la que sostiene Ginés de Sepúlveda, ¿no? A partir de estas diferentes teorías, sobre todo la doctrina teocrática y la B y C, pues hay una explicitación, una justificación de la conquista por razones que llaman títulos legítimos de guerra y dominio. En resumidas cuentas, sobre todo si tengo que saltar todo lo que me falta desarrollar contextos, podemos resumir estas dos visiones encontradas, el humanismo o visión imperial y lo que denomino humanismo republicano opuesto. En breve explicaré por qué le denomino republicano. Bueno, la primera impone impone a los pueblos de América una visión exógena, ética, llaman los antropólogos, homogénea, unívoca de la cultura, el derecho y la política, y del devenir y porvenir de la historia.
Desde esta posición, los pueblos indígenas de América tienen que transformarse, incluso por la fuerza, a imagen y semejanza de los europeos. Tienen que civilizarse. Se trata de una guerra no de destrucción, sino de edificación, como argumentaba Vasco de Quiroga o Ginés de Sepúlveda. Dejar a los indios en su estado actual de barbarie sería un grave pecado y una irresponsabilidad antihumanitaria. Esta visión se sustenta en una concepción universal de la racionalidad, en teorías teocráticas, Dios, el Papa, el Rey, el pueblo, teología dogmática, el Papa tiene el poder temporal, la tesis de que el Papa tiene el poder temporal y por eso puede hacer esa donación de tierra de América, la idea de que hay el poder, el dominio, es una expresión del derecho divino sobre el derecho natural que es sobredeterminante en el derecho humano. Ciertamente un etnocentrismo, Europa civilizada, América bárbara, y una tesis que denomino epistemocrática, que me parece está ya por primera vez, si no por primera vez, sí como un antecedente muy relevante de la modernidad, la idea de que la razón debe ser una condición para el uso legítimo del poder, la racionalidad. Y en este sentido, la tesis que se le atribuye a Aristóteles de que los más prudentes deben gobernar a los menos prudentes, sería esta justificación que denomino epistemocrática de la conquista. Por el contrario, este humanismo republicano no juzga a los indios americanos desde un supuesto modelo universal extraño a ellos, sino busca comprender y valorar desde su perspectiva propia y auténtica sus formas de vida, religión, leyes, arte, cultura, etcétera. Y desde esta visión émic, dirían los antropólogos, aprecian la racionalidad y grandeza de civilizaciones que no por ser diferentes a las europeas son inferiores y reconocen iguales derechos que los europeos. Por lo tanto, no se justifica la conquista ni el imperio. Estas son las tesis, el núcleo central, el núcleo filosófico y teológico y jurídico central de la Escuela de Salamanca en la visión de Vitoria, Soto y sobre todo de Alonso de la Veracruz, en mucho compartida, pero no totalmente por Bartolomé de las Casas. Bueno, aquí lo que tenemos es un pluralismo y equidad cultural que hoy denominaríamos multiculturalismo. También no me da tiempo de desarrollar, ya se ha mencionado muchas veces las tesis de Carmen Rovira sobre la importancia del nominalismo en Alonso de la Veracruz, una concepción nominalista que fundamenta una argumentación dialógica y una concepción falibilista del conocimiento muy en contra de las pretensiones de verdad absoluta del humanismo imperial y también de la racionalidad moderna. Una teología positiva, el Papa, que quiere decir una teología que debe ser sometida a argumentación histórica, filológica, ¿no? Y no solo a la decisión del Papa. Y lo más importante, quizás una teoría republicana del dominio político que establece que todo dominio justo debe provenir de la voluntad libre y explícita de la comunidad sobre la cual se ejerce, debe procurar siempre el bien común y si no es así, la comunidad tiene derecho a revocar el mandato. Un justnaturalismo multicultural que reconoce que la aplicación, esto es, según los principios del derecho natural, son variables de nación y nación y que cada nación y pueblo tiene el derecho a interpretar los primeros principios del derecho natural de acuerdo a su cultura, tradiciones, costumbres. Y como consecuencia, los indios son tan racionales a su manera como los europeos. Y por lo tanto, tienen pleno derecho a la libertad y al dominio propio. Es una síntesis que quise aquí antes de pasar a analizar, pues ya en los textos específicos. Me voy a saltar esta lámina, que es un poco las diferencias entre la posición de los imperialistas, ¿verdad? Desde los más radicalmente a favor, que consideran como Fernández de Oviedo y López de Gómora casi animales, sin llegar a ser animales, a los indios, hasta las más elaboradas, como las de Ginés de Sepúlveda y Vasco de Quiroga. Aquí tenemos la expresión basada supuestamente en Aristóteles. Es muy discutible que esté basada en Aristóteles.
Dice Ginés de Sepúlveda en el Tratado sobre las justas causas de la guerra contra los indios: si buscamos la verdad, oh Leopoldo, le está hablando Demócrates a Leopoldo, es un diálogo fingido, desde luego, y atendemos puramente a lo que pide la razón y el orden natural, la razón y el orden natural, habremos de decir que la soberanía debe estar siempre en poder de los más sabios y prudentes. Bueno, aquí tenemos a este jurista, consejero de Carlos V, con quien debatió Bartolomé de las Casas en las controversias de Valladolid, porque Las Casas se opuso y logró bloquear la publicación de este libro hacia 1548. Para dirimir estas disputas, pues Carlos V los convoca en 1550 en Valladolid a discutir sobre el tema. ¿Qué tema? Si se justifica la guerra, no si se justifica el imperio, solo si se justifica la guerra para evangelizar. Bueno, voy a pasar ahora, este es el bellísimo cuadro de Tiziano, ¿no? De Carlos V, como los argumentos, voy a hacer leer la conclusión de Ginés de Sepúlveda de justificar el imperio. Aquí están los argumentos: los indios son bárbaros, incapaces de gobernarse y deben someterse; los infieles no cristianos no tienen derecho al dominio; los gobiernos no cristianos cometen crímenes y pecados atroces; los tlaxcaltecas pidieron auxilio a los españoles para liberarse de la tiranía de los mexicas. Son los principales argumentos a favor de la guerra y del dominio. Dice en este libro Ginés de Sepúlveda, concluye: 4 son las causas de la justicia de la guerra hecha por los españoles a los bárbaros. La primera es que, siendo por naturaleza siervos, los hombres bárbaros, incultos e inhumanos se niegan a admitir la dominación de los que son más prudentes, poderosos y perfectos que ellos, dominación que les traería grandísimas utilidades. Además, cosa justa por derecho natural, que la materia obedezca a la forma, el cuerpo al alma, el apetito a la razón, los brutos al hombre, la mujer al marido, los hijos al padre, lo imperfecto a lo perfecto, lo peor a lo mejor, para bien universal de todas las cosas. Este es el orden natural que la ley divina y eterna manda observar siempre. La segunda causa es el desterrar las torpezas nefandas y el portentoso crimen de devorar carne humana, crímenes que ofenden a la naturaleza. La tercera, salvar de graves injurias a muchos inocentes mortales, a quienes estos bárbaros inmolan todos los años. La ley divina y el derecho natural obligan a todos los hombres a castigar y repeler, si pueden, las injurias hechas a otros hombres. En cuarto lugar, que la religión cristiana deba ser propagada por medio de la predicación evangélica, siempre que se presente ocasión para ello. Bueno, esta es la síntesis de la argumentación más elaborada de Ginés de Sepúlveda para justificar el imperio. Me voy a saltar porque ya no tengo tiempo. Los argumentos en la discusión y los principales argumentos de las famosas controversias de Valladolid. En realidad, de Ginés de Sepúlveda vuelve a repetir en las controversias lo que acabamos de leer. Se queja Domingo de Soto que no hizo más que repetir el libro y que no trajo nada nuevo, ¿no? Que leyó su libro y no trajo nada nuevo, así que no fue una controversia. Y Bartolomé de las Casas, 2 días después, refutó estos argumentos. Nunca hubo una confrontación tête-à-tête, ¿no? Sino no fue virtual, fue real, pero uno primero y otro después. La principal argumento es que de ninguna manera se justifica la coacción para la fe. La guerra jamás puede ser un medio para evangelizar. Esa fue la tesis. No que no hubiera una legitimidad o justicia del emperador, para nada. Eso jamás lo argumentará Las Casas, sí lo sustentará Vitoria, Soto y Alonso de la Veracruz. Paso ahora, ¿cuánto me queda, por favor? Sí, te quedan como 10 minutos. Ok, voy a abreviar. Gracias. Ese es el escudo de Pero perdón, Ambrosio, si te necesita algún minuto más, como he revisado y todavía no ha llegado ninguno de los... no, sí, ha llegado otro ponente, pero si sois 2 hasta ahora, sí que... Hasta ahorita. Bueno, me voy a tratar de ajustar de todos modos. Muchas gracias. Muchas gracias. De nada. Ok.
Me refiero aquí a la fundación de la Real Universidad de México. Los principales opositores y críticos son catedráticos, sobre todo teólogos de la Universidad de Salamanca. Entre ellos, ya he mencionado a dos muy destacados, Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, pero entre sus discípulos, por mucho el más brillante y reconocido, y además, a diferencia de sus maestros, el que sí viene y vive la mayor parte de su vida entre indígenas, primero purépechas y después nahuas, fue Alonso de la Veracruz, que llegó a México como maestro de los novicios agustinos en 1536, pero que ya era un promisorio profesor de la Universidad de Salamanca con mucho reconocimiento. Déjenme nomás leer que es muy interesante. La cédula de fundación se emitió en 1551 por conducto del príncipe Felipe II. Todavía vivía Carlos V, pero es por conducto de su hijo esta cédula. Y establece la cédula: en dicha Ciudad de México se fundase un estudio de universidad de todas las ciencias, donde los naturales y los hijos de los españoles fuesen instruidos en las cosas de la Santa Fe Católica y en las demás facultades. Se pensaba, pues, que la universidad sería un espacio de formación de un grupo destacado, tanto de indios como de criollos, para la formación de una cultura política propia de estas tierras. Y es muy interesante, pues, la centralidad que tiene la universidad para superar los graves problemas de los años inmediatos a la conquista. Hay esta esperanza. Sobre todo, subrayo, donde los naturales y los hijos de los españoles, los naturales y los criollos se formaran en una concepción cristiana que posibilitara la pacificación y la unificación, es decir, la construcción de una nación. Es ahí donde Alonso de la Veracruz, me voy a centrar en él, ya no, desde luego, ya no me detengo en Vitoria y Soto, pero en mucho rescata y radicaliza las tesis de Vitoria. Decíamos ahora en la mañana que Carmen Rovira compara la reelección de Indis de Vitoria con la reelección de Dominio Infidelium y Justo Bello de Alonso de la Veracruz, y no le cabe duda de la mayor radicalidad y solidez de los argumentos de Alonso de la Veracruz en relación a la de su maestro Francisco de Vitoria. Aquí hago una síntesis de la crítica a los títulos legítimos, o a los títulos legítimos e ilegítimos, o supuestamente legítimos de la conquista que argumentan los proimperiales. En primer lugar, en contra de la visión estándar o predominante en Europa de que las conquistas es una vía justa para la adquisición de dominios, Alonso de la Veracruz, siguiendo, insisto, ya no voy a repetir cada vez, siguiendo a sus maestros salmantinos, considera que no son justas las guerras de conquista. Toda nación tiene derecho a la libertad e integridad. Todo pueblo tiene derecho a ello. Contra la idea de que el Papa o el emperador son señores del mundo, pues nunca ha existido un imperio mundial ni de hecho ni de derecho. El Papa no es señor del mundo, pues Jesucristo nunca tuvo un poder terrenal. Esto es parte de la teología positiva que confrontan contra la teología dogmática católica. Esta es una tesis sumamente interesante. Este sí es una cita directo de Alonso. Los habitantes del Nuevo Mundo no solo no son niños o amentes, sino que a su modo sobresalen. Y por lo menos algunos dentro de ellos son de los más eminentes. Luego no eran tan infantes y amentes como para que fueran incapaces de dominio, refutando totalmente las tesis de Ginés de Sepúlveda y muchos otros que consideraban bárbaros a los indios y por ello incapaces de dominio. Por otra parte, contra la tesis de que
que se tiene que ser cristiano para tener un poder justo, un dominio justo, un reino justo, sostienen también como parte de la teología positiva y de hecho rescatando ciertos textos de Santo Tomás, que la fe no da ni quita dominio. Cito a Alonso: el dominio ha sido introducido por el derecho humano que emana de la razón natural, y la fe, en cambio, es de derecho divino y no puede, por tanto, cancelar el derecho natural. Por todo esto, en consecuencia, no puede uno ser privado de su dominio por la sola infidelidad. Claramente, esto desde la teología, es curioso, sustenta una teoría laica del poder. Es decir, la fe no da ni quita dominio. La religión ni la iglesia pueden otorgar o quitar dominio legítimamente. Y esta pues es una cita clara. Y aquí viene la tesis republicana que me parece central. Todo dominio político, comento, proviene de la voluntad libre de la comunidad con independencia de si son fieles o no. Cita: es necesario, pues, que si alguien tiene dominio justo, este sea por voluntad de la comunidad, la cual transfiere el dominio a otros, tal y como sucede en el principado aristocrático o el democrático o a uno solo, como sucede en el principado monárquico. Aquí el término principado no se confunda con el concepto que se ha traducido de Maquiavelo, de principatibus, ¿no? A lo que se refiere en realidad es un problema de traducción. Después me lo comentó el mismo Roberto Heredia, que nos hizo favor de hacer esta gran traducción, que sí, principado aquí tiene otro sentido y que habría que cambiarlo. Se refiere al poder principal dentro del Estado, lo que posteriormente se va a llamar soberanía. Los reyes, y esta es la diferencia con el republicanismo italiano, es decir, florentino, de Guicciardini, de Maquiavelo. Para ellos, el república se opone a principado o monarquía. Recordemos cómo inicia el príncipe: todos los dominios, todos los estados son repúblicas o principados. Bueno, no, aquí el concepto de república es un estado con poder justo constituido y controlado por la voluntad de la comunidad sobre la que se ejerce, ¿no? Este es el concepto de república, que es el mismo de Rousseau, que desarrollará posterior Rousseau, que es el mismo que desarrolla Kant. O sea, son dos grandes tradiciones republicanas con diferentes, la florentina y la hispanoamericana, con diferentes concepciones de república. Y bueno, con base en esta premisa o en este principio republicano del dominio, los reyes infieles tenían justo dominio por voluntad de sus pueblos y el emperador no la tiene. Luego es un usurpador. Finalmente, para eliminar los sacrificios humanos, pues el argumento es que es más grave el remedio que la enfermedad, ¿no? Se causan más daños y más muertes con la guerra de conquista que los que se causaban con los sacrificios humanos. Eso no quiere decir que no se tuviera que persuadir a los gobiernos de no realizar sacrificios humanos, pero no a través de la guerra. Los indios, y finalmente, que es algo que hay que recordar hoy en día, porque eso ya se ha tomado como un argumento en contra o para disminuir la fuerza o la gravedad de la conquista, los indios no llamaron a los españoles para que los liberaran del yugo de los mexicas, sino ellos impusieron su yugo primero a las otras naciones con las cuales después se aliaron. Bueno, creo que ya estoy cerca de terminar. Me salto aquí a Alonso de la Veracruz, que además pues, lo consideramos, no lo consideramos, fue fundador de la Real Universidad de México, como decíamos acá, porque fue el primer profesor de teología en 1553, cuando dan inicio las clases en la Universidad de México, y fue por mucho el catedrático de mayor prestigio antes de que fuera sometido a un juicio de la Inquisición, precisamente por este curso sobre el dominio y la guerra justa, y el siguiente sobre los diezmos, en la que eximía de pagar diezmos a los indígenas. Ya me voy a saltar para no entretenerme, son citas que amplían lo que acabo de decir, pero quizás voy a leer dos conclusiones nada más aquí que no he leído. Al final de la obra, duda 11 es la última, dice: no hay razón justa para... esa es la reelección del primer curso sobre el dominio de los
de los indios y la guerra justa. No hay razón justa para atacar a los infieles bárbaros recientemente descubiertos con base en que sean infieles, ni tampoco con base en que por derecho sean súbditos del emperador, ni con base en que si no quieren prestar obediencia ni someterse, deben ser compelidos. Si no quieren convertirse, tienen el derecho a permanecer en su original religión y la coacción no se justifica. Esta razón, digo, no es suficiente, ya que por derecho no son súbditos, porque el emperador no es señor de todo el orbe. Por lo tanto, está obligado el emperador, sigue la cita, sí, es decir, es otra cita, quiero decir, a reparar todo el daño que han sufrido aquellos infieles que vivían pacíficamente y a restituirles todos los que le fue quitado. Y la misma obligación tienen todos los capitanes y soldados que tomaron parte en estos daños y despojos. No conozco ningún otro autor que tenga esta realidad, que condene al emperador y a todos los conquistadores a devolver lo robado. Bueno, sinceramente ya no me da tiempo de analizar, pero creo que ni siquiera se necesitan. Bueno, no es tan necesario hacer explícito las posiciones ni teorías filosóficas que sustenta tanto el humanismo imperial, que yo resumo en el concepto de epistemocracia. Digo, ya es un análisis un análisis filosófico de estas tesis, ¿no? Y por eso, pues, me permito la introducción de conceptos anacrónicos al siglo XVI como epistemocracia. Pero me lo brinco porque creo que ya se han explicitado y voy a las conclusiones finales. Simplemente, pues, mostrar que la crítica de Alonso de la Veracruz al proyecto imperial es la más firme, radical y convincente, inclusive en relación a sus maestros salmantinos, sobre todo en virtud de su experiencia vital del mundo indígena, recién conquistado. Alonso de la Veracruz pudo asumir la visión y la razón de los indígenas vencidos, aprendió la lengua purépecha, aprendió la lengua náhuatl y las concepciones religiosas y conoció las costumbres, los usos y costumbres de los indígenas purépechas y nahuas, y sumarlas a la visión que sus maestros salmantinos habían recogido de los comuneros republicanos vencidos por el emperador Carlos V en España. De aquí la mayor radicalidad crítica y emancipadora de Fray Alonso de la Veracruz. La filosofía de Alonso de la Veracruz, desde luego sustentada en sus maestros salmantinos, es piedra angular del humanismo republicano mexicano, que es una tradición filosófica crítica al poder colonial que ha estado presente a lo largo de 5 siglos en los grandes momentos de la filosofía mexicana y en las transformaciones sociales y políticas. Y creo que esto cobra especial relevancia, pues, en la conmemoración de los 500 años. Termino con esta cita. Esta es una cita son 2 citas. Una de Joaquín Girau y otra de José Gaos sobre esta tradición que para Joaquín Girau y para Adolfo Sánchez Vázquez y para Carmen Rovira surge precisamente con la crítica salmantina y de Bartolomé de las Casas y Alonso de la Veracruz de la Conquista, y para Gaos es más bien surge en el siglo XVIII como el eclecticismo moderno que se forma a partir de entonces. Pero esta es la gran tradición que se origina en este humanismo antiimperial. Cito a Joaquín Girau: el espíritu de los grandes humanistas es el espíritu de Hidalgo y de Morelos, de Riego y de Martí, de Torrijos y de Larra, de Pi y Margal y de Giner. La aspiración a una federación de los pueblos hispanos de Bolívar y las anfictonías de Panamá no son sino la realización parcial del proyecto de ciudad humana de Vives y de Vitoria. Por parte de Gaos, el pensamiento hispanoamericano contemporáneo viene siendo órgano principal de la independencia y proceso de constitución de las naciones correspondientes. Y este es el fondo último de su aspecto político. España es la última colonia de sí misma que permanece colonia de sí misma, la única nación hispanoamericana que del común pasado imperial queda por hacerse independiente, no solo espiritual, sino también políticamente. José Gaos piensa. Y puse, pues, de fondo este maravilloso cuadro, desde luego influenciado por O'Gorman,
quien se definía a sí mismo como discípulo de Gauss, en el que se expresa, sobre todo a partir de aquí, ¿no?, los criollos, la inteligencia criolla que también desarrollará Villoro bajo la dirección de José Gauss, como el fundamento intelectual de la independencia. Ya no desarrollo estas 4 últimas, en que sustento la tesis de que los filósofos más radicales de finales del siglo pasado y principios del actual, a mi juicio, estos 3, Miguel León Portilla, Pablo González Casanova y Luis Villoro, pues retoman y actualizan este humanismo republicano que se origina en la crítica de la conquista del siglo XVI. Muchas gracias. Dejo de compartir. Muchas gracias, Ambrosio. Muchas gracias, doctor. De verdad, una pues, presentación profundamente densa y pues aportadora. Y bueno, pues dejamos las preguntas para el final, porque hay las posibles preguntas para el final. Siempre les recuerdo que habrá la posibilidad de poner las preguntas a voz, pero también quien quiere la puedes escribir en el chat para que las vayamos luego dirigiendo a los ponentes. Pero le damos la palabra directamente entonces al segundo ponente. Aquí está nuestro amigo Ernesto Gallardo. Aquí está, pues, que nos hablará, lo digo directamente para que no perdamos tiempo y vayamos directamente a la presentación, del concepto de comunidad en Fray Alonso de la Veracruz. Como se puede ver, hay un hilo conductor rojo en esta mesa. Adelante, adelante, Ernesto. Muchas ¿Cómo gracias. estás, Estefano? Un gusto enorme saludarte y verte. Te mando un abrazo afectuoso a la distancia. Cecilia, también le mando un abrazo. Ambrosio, también, pues ya nos vimos hoy en la mañana varias veces. Oigan, disculpen que yo haya llegado tan tarde. Primero pedir una disculpa, pero estoy con un pie aquí y un pie allá porque somos coordinadores, Julieta y yo, de las mesas de filosofía de la religión. Y pues se inauguraron hoy. Y bueno, estuve un rato allá y luego me vine corriendo para acá. Así que bueno, pues les pido una disculpa, pero bueno, fue un placer enorme primero escuchar a Ambrosio. Lo que yo diga pues será un apéndice de lo que ha dicho ya Ambrosio, que es pues un especialista en esta área. Simplemente comentaré pues algunas ideas que he trabajado con Julieta en un proyecto PAPIT, que es sobre humanismo y barroco. Y bueno, junto con un estudiante que está haciendo ya terminó, hizo su tesis sobre Fray Alonso de la Veracruz. Leímos juntos algunos de los libros de Fray Alonso, sobre el diezmo, que es un texto muy bonito, muy, muy interesante. Y bueno, también tuve la oportunidad con él de leer el de la Guerra Justa, ¿no? Que es, bueno, otro de los textos maravillosos de este enorme pensador agustino. Y bueno, no me quiero extender mucho sobre los pormenores que me llevaron a la investigación. Trataré de profundizar en algunas cosas para no dar paso a lo que ya dijo Ambrosio y no amontonarnos ni repetirnos, que fue repetirse, sino simplemente pues apuntar algunas ideas que me parecen fundamentales para comprender la obra de este gran filósofo humanista republicano, como ya lo comentó Ambrosio, un personaje fantástico, un hombre de 2 mundos, de 2 tierras, un hombre que comprendió, que se empapó, que profundizó su experiencia religiosa y su experiencia política en la conquista, durante la conquista y durante la evangelización americana. Pero su perspectiva es muy particular, sobre todo como ha insistido en esto Virginia Asping, me parece también muy importante, si es que por ahí anda Virginia escuchándonos. Me parece muy importante de la enorme pluralidad que hubo en el proyecto de evangelización y entender que no todas las evangelizaciones fueron iguales, que el carisma de las órdenes también imprimió un efecto diferente en cómo se llevaban a cabo, en cómo se pensaban, en cómo se reflexionaban, y además que también tenía que ver con
biografía de los personajes que llevaron a cabo la evangelización americana. Pero bueno, lo que yo diré, como lo comenté al principio, es simplemente un apéndice, un comentario alrededor de lo que ya ha dicho Ambrosio, profundizando solamente un aspecto principal que me parece muy importante, sobre todo en la defensa y en la profundización de esto que ha llamado muy bien Ambrosio humanismo republicano, que tiene que ver con la idea de comunidad, que es un concepto muy importante, que tiene una larga tradición filosófica, que me parece está conectada con los intereses personales de Fray Alonso y además también con su concepto de evangelización. Algo con lo que también he trabajado un poco y con lo que, bueno, ya les comentaré un poco más adelante, con lo que trabajaré el día de hoy en una breve charla. Como dice el adagio medieval, sé breve y gustarás. Voy a tratar de ser lo más breve y conciso posible. Ya no me extenderé en las cuestiones biográficas, simplemente dar también nota de lo que ya ha dicho Ambrosio, quién es este personaje que es Alonso Gutiérrez, que es, pues, como ya se ha comentado aquí y como ya se ha dicho, muy cercano a Vitoria. De hecho fue su adjunto en algún momento en la Universidad de Salamanca, un hombre que no venía de la vida religiosa, es decir, él no era sacerdote religioso, era sacerdote regular, no era sacerdote regular, era sacerdote secular. Y en algún momento el superior de la orden agustina, que acababan de llegar los agustinos a América, va a la Universidad de Salamanca y habla con los sacerdotes que se encuentran ahí para convencerlos de emprender el camino hacia América para apoyar en la evangelización de los territorios americanos. Ahí es donde Fray Alonso conoce al superior, lo convence, le habla de la posibilidad. Por supuesto, Fray Alonso ya conocía el contexto por las famosas reelecciones de Vitoria y por lo que se había dicho. Recuerden que esta es una parte muy importante, que es importante tenerla siempre en cuenta. Muchos de los que estaban en Europa, en los reinos de Castilla y Aragón, conocieron los territorios americanos, no directamente, sino a través de las noticias que llegaban, a través de las cartas, a través de las crónicas. Fueron ellos los que nutrieron la imaginación, los que aportaron los elementos. Recuerden que, de hecho, el papá de Fray Bartolomé trajo, junto con Colón, en el primer viaje, pues trajo nativos americanos. Es decir, tenían una idea de lo que era, pero no sabían exactamente cómo era, sino que todo estaba pasado por el tamiz, de las crónicas, ¿no? Y de los testimonios que llegaban, para bien y para mal. El caso es que Fray Alonso va a haber un momento en que, pues, convencido, permeado por el ambiente pues el ambiente de entusiasmo que hay alrededor de los nuevos descubrimientos y de la extensión del proyecto evangelizador en América. Y aquí va a haber un momento de ruptura para él, porque finalmente decide emprender el viaje, como ya lo ha comentado hace un momento Ambrosio, para encontrarse con una realidad muy compleja, más compleja de lo que le habían transmitido y más fuerte de lo que parecía. Y eso va a llevar a Fray Alonso a una conversión religiosa en el mejor sentido de la palabra conversión, ¿no? A esta metanoia, a esta revisión interior sobre su proyecto de vida a la luz de esto que significa evangelizar. ¿Qué es evangelizar? ¿Por qué ha llegado hasta este punto? Empieza a darle una lectura teológica y al mismo tiempo una aproximación a su papel, al papel activo que debe llevar en América. Ya no nada más como se lo han contado, sino además lo que le toca vivir, ¿no? Le toca vivir, por supuesto, pues la brutalidad de la encomienda, la brutalidad de
la conquista, ya no solamente las noticias, sino que le toca ver, ¿no? Y convivir con lo que ocurre. Los testimonios están registrados en sus libros, sobre el diezmo, ¿no? En el problema de la guerra justa. Ahí, bueno, pues Fray Alonso da testimonio de lo que le ha tocado vivir, no nada más lo que le han contado, sino lo que le toca vivir. Y ahí hay un momento en el que esa visión que tenía sobre América se rompe, e incluso el proyecto de evangelización al que se había unido empieza a tener una escritura diferente y empieza a tener también una perspectiva muy diferente. Como ya ha comentado Ambrosio, y no quiero repetirlo, simplemente anotarlo de nuevo, una parte muy importante de lo primero que va a preguntarse tiene que ver con la legitimidad de la conquista, por supuesto, pero además, dentro de esta pregunta sobre la legitimidad de la conquista y de la apropiación de los bienes de los nativos americanos, ¿cómo podía desarticular? Porque ese es finalmente el asunto que hay de fondo, el asunto que hay detrás. Algunas de las prácticas que han venido con los conquistadores y que a todas luces destruyen por dentro la estructura de las comunidades indígenas. Fray Alonso, como ya lo comentó Ambrosio, es un intelectual, es un escolástico, con los sentidos que tiene la palabra escolástica, es un hombre dentro de una tradición, ¿no? Escolástico, bueno, tiene el sentido de escuela, viene de una escolástica, viene de una tradición escolar, de discusión en el contexto, como lo ha mostrado Virginia en su maravilloso libro sobre Aristóteles en la Nueva España, en el contexto en el que se está discutiendo la tradición en la Nueva España, la tradición aristotélica, es al mismo tiempo también un método de análisis, escolástica como un método de análisis. Fray Alonso ha aprendido en la universidad, en la formación que ha tenido en la Escuela de Salamanca, es alumno de Domingo de Soto, es alumno de Vitoria, ¿no? Lo que ya hemos comentado aquí, y como también lo ha comentado Ambrosio, es un conocedor muy enterado, muy adelantado de las corrientes humanistas del siglo XV y del XVI. Es un hombre con un entrenamiento intelectual y ya no nada más quiere discutir esto desde la universidad. Quiere que los proyectos que hay alrededor de la nueva evangelización desarticulen en la discusión, en ese sentido, escolástica, de método, de reforma, de pensamiento, muchas de las cosas que se están practicando en el momento histórico en el que le tocan vivir. Y en ese sentido, como todos los frailes, empezando por Julián Garcés, Montesinos, Fray Bartolomé, bueno, en esa tradición, incluso en la de Vasco de Quiroga, no desde los religiosos, sino desde los seculares, pues van a tener un enemigo en común, que es la encomienda. La encomienda como institución política de dominio, la encomienda como instrumento de justificación social de dominio en la Nueva España, y algo que hay que recordar y que hace un momento también Ambrosio habló sobre esto y que me parece muy importante también considerarlo, es que alrededor de la encomienda no nada más era el tratamiento del repartimiento de los indígenas y de las tierras, sino también lo que justificaba la encomienda, que era el proyecto de evangelización. Y aquí viene una contradicción evidente, que es a todas luces contradictoria. ¿Cómo puede hablarse de evangelización en medio de estas terribles injusticias, en medio de esta terrible destrucción, en medio de esta terrible ignominia que resulta la encomienda como estructura política y de conquista y de dominio
en los territorios americanos. Es incompatible hablar de evangelio. Pensemos también en el contexto histórico de la Reforma, que también le toca vivir en carne propia a Fray Alonso, y la resignificación del evangelio que también, como también lo mostró hace un momento Ambrosio, tienen los humanistas sobre lo que significa el evangelio, sobre su papel estructural. Y entonces, bueno, finalmente, en ese sentido, Fray Alonso va a vivir una conversión. Va a preguntarse sobre el papel que tiene que ver el evangelio. Y si algo, pues tiene en común los evangelios con el proyecto al que se enfrentan, que es el de cristianizar, es primeramente el de luchar contra la injusticia. Y es evidente que la encomienda es el enemigo en común, es el enemigo a vencer. Así que una parte muy importante, digamos, de la discusión escolástica de la época a la que él pertenece, como formado en la escuela de Salamanca, como ya lo he dicho, en ese sentido de escolástica, perteneciente a esa tradición de lectura, de interpretación aristotélica, muy erudita y además muy profunda. Una parte muy importante de este asunto tiene que ver primero con la secularización del poder, cosa que desde el siglo XI hemos visto con la querella de las investiduras, lo vemos, por aquí anda Julieta, lo hemos visto con Guillermo de Ockham sobre el gobierno tiránico del Papa. Y estas preguntas que están alrededor, se puede ver con el Tostado, lo podemos ver con Juan de Sevilla, esta pregunta, los conciliaristas, esta pregunta sobre de dónde proviene y cómo se legitima de alguna forma el poder. Y remitiéndose a la autoridad aristotélica, si ustedes recuerdan en el libro de la política, es algo de lo que hablaré que este es el apéndice al que me referí y al que voy a remitirme ahora mismo, discutiendo el problema de la comunidad. La pregunta es, ¿de dónde viene la legitimación del poder? Es una de las cosas que en la política Aristóteles se pregunta, es uno de los primeros asuntos que trata, ¿de dónde viene la legitimidad de la organización social? Y entonces uno de los aspectos que venía de esa tradición tiene que ver con el problema del bien común, con el problema del interés común. Y una de las cosas en las que va a insistir más fuertemente Fray Alonso y que está detrás incluso de esa escuela de interpretación escolástica, de esa escuela, de esa tradición, tiene que ver con que nadie puede estar por encima. No hay ninguna cosa por encima, algo que ya trató hace un momento Ambrosio y que no voy a repetir. Nadie puede estar por encima de la voluntad de los súbditos. Ni el rey ni el papa. No pueden estar en contra del bien común. Y ahí me voy a detener, en ese apéndice, que tiene que ver con cómo se interpretó, cómo interpreta Fray Alonso el problema de la comunidad. ¿Qué argumentos ofrece? ¿Cuáles son sus argumentos? ¿Cuáles son los argumentos filosóficos de este asunto? Bueno, el primero tiene que ver con la legitimación de la posesión, que por supuesto Fray Alonso va a insistir una y otra vez que es injusto. Lo pueden ustedes leer en De Decimis, que está traducido sobre el diezmo, está traducido al español, donde Fray Alonso va a tratar el asunto de si es justo cobrarle diezmo a los indígenas que han sido desposeídos prácticamente de cualquier forma de riqueza, ¿no? También lo va a discutir sobre la guerra justa. Y de hecho, una de las cosas a las que se va a oponer es que no hay ninguna forma de legitimación, ni hay forma de defender legítimamente el tipo de conquista, el tipo de robo, el tipo de expropiación del que están siendo víctimas
las comunidades indígenas, ¿no? Ese sería el primero. Y el segundo, que es en el que me quiero detener con más cuidado, es el de la comunidad. El de la comunidad que precede al que gobierne en detentar el poder. Sobre el asunto de la comunidad, que es un tema que trata una y otra vez Fray Alonso. Simplemente quisiera ahondar un poquito en ese asunto, sobre todo por lo que significa para la defensa de los indígenas y para la lectura y la interpretación desde esa perspectiva los libros de Fray Alonso, ¿no? Algo que también ha hecho Ambrosio una y otra vez. Sus libros son fantásticos, sus artículos sobre esto. Yo simplemente quiero insistir en un asunto que tiene que ver, articulando lo de Virginia y lo de Ambrosio, con respecto al problema de la comunidad, que es una discusión muy interesante que no debemos perder de vista, porque todavía es vigente, todavía tiene muchísima vigencia. Recuerden que son lectores de Aristóteles, grandes lectores de Aristóteles, y también dentro de esa misma escolástica, sobre todo también en la escuela de Salamanca, ¿no? Con Santo Tomás, ¿no? Los grandes intérpretes, los grandes lectores de la tradición aristotélica. Y hay dos posturas de interpretación al respecto de este asunto. Si ustedes recuerdan, lo comentaba hace un momento, en el libro de la política, una de las cosas que va a discutir Aristóteles es de dónde proviene la legitimidad del poder. Y en el libro 3 de la política, va a anunciarlo en el primero, va a desarrollarlo en el segundo, pero va a terminar de articular los argumentos del libro primero y del segundo en el tercero. Va a discutir el problema de la comunidad de la polis, ¿no? Que esa podría ser la traducción riesgosa. Ahorita voy a comentar por qué, pero de ahí proviene, digamos, el argumento filosófico para el asunto de la comunidad, sobre de dónde proviene la legitimidad de la polis, es decir, cómo se organiza finalmente una comunidad política y cómo se distribuye el poder. En ese sentido, Ambrosio tiene toda la razón. El humanismo republicano de Fray Alonso es muy radical porque parte de un hecho de interpretación aristotélica. Una de las cosas que va a decir Fray Alonso en el Justo Bello y en De Decimis, en el que va a insistir más fuertemente, proviene de esta argumentación, de esta tradición. ¿Cuáles son los dos elementos que le dan legitimidad y que permiten distribuir bien el poder en una comunidad, en una polis? Y Aristóteles va a insistir en dos aspectos: la autarquía y la isonomía. ¿A qué se refiere con la autarquía? De hecho, una de las cosas que va a decir Aristóteles, que resulta muy interesante en el libro 3, es que todas las comunidades políticas están creadas para ser autosuficientes, para permitirle a aquellos que integran la comunidad los elementos suficientes para su vida. Es decir, no puede haber una comunidad consolidada si esa comunidad no tiene los elementos suficientes, no tiene la distribución de la riqueza suficiente, no tiene o no otorga a sus agremiados, a los miembros de la comunidad, si no les ofrece las suficientes herramientas de articulación. Y de hecho, una de las cosas que va a decir Aristóteles es que una característica que nos permite ver una forma degradada de gobierno, recuerden ustedes que Aristóteles hace esta clasificación, ¿no? Incluso en contraste, ¿no? Dice, bueno, no es lo mismo la monarquía que la tiranía. ¿Qué distingue a la monarquía como una buena forma de gobierno de la tiranía? Bueno, una característica es la autarquía. Es que el tirano impide que los agremiados de la comunidad política tengan las herramientas esenciales para vivir. ¿Qué es la oligarquía?
En contraste con la aristocracia, pues la oligarquía, como sigue pasando en México, pues es un grupo de gandallas, ¿no?, que rompen la posibilidad de tener los elementos de autosuficiencia, los elementos, las herramientas suficientes necesarias para vivir, sobre todo pensando en un aspecto importantísimo, el de la isonomía, el de la igualdad entre los habitantes de la comunidad. De hecho, las formas degradadas son una forma de romper abruptamente el principio de autarquía. Esta parte va a ser muy importante para Fray Alonso. De hecho, esa es una de las cosas en las que va a insistir más. A la luz de la lectura de Santo Tomás en la Suma de Teología, en la cuestión Nomenta, de hecho, va a utilizarla Fray Alonso en algún momento en De Decimis, ¿no?, también en Justo Velo. Va a hablar sobre la diferencia que hay entre los fines naturales del orden comunitario y los fines del orden divino. Pues en el orden divino no hay necesidades humanas básicas. Y entonces Santo Tomás va a volver otra vez darle una vuelta a Aristóteles, hablando del asunto de cómo debe ser la comunidad cristiana, y una de las cosas en las que va a insistir Santo Tomás, dándole paso a esta interpretación aristotélica sobre la autarquía, que se va a interpretar después como bien común, es que cualquier orden de gobierno en cualquier comunidad cristiana, para crear incluso la isonomía, la igualdad entre los diferentes cristianos, parte del hecho, primero, de que es diferente la comunidad trascendente del orden divino que el orden comunitario humano. Y en el orden comunitario humano, el bien común debe ser que cualquier forma de gobierno, y en esto va a repetir el argumento aristotélico, los agremiados, los miembros de la comunidad, deben tener las condiciones suficientes materiales para poder organizar su vida en sociedad. Y aquí va a venir la definición, de hecho, de Fray Alonso sobre comunidad. ¿Qué es una comunidad cristiana? ¿Cómo podemos hablar de comunidad si una parte terrible de lo que le ha ocurrido a los habitantes americanos, a los que han vivido la expropiación de sus bienes y la conquista, pues es el haberlos reducido a la pobreza, a la ignominia? Y entonces, ¿qué va a hacer finalmente Fray Alonso? Posicionarse en el asunto de la comunidad autárquica. Si el rey o aquel que gobierna una comunidad es incapaz de defender los intereses comunes, léase en ese sentido la autarquía, la capacidad que tiene el pueblo para solventar sus necesidades, para cubrir sus necesidades principales, para llenar sus necesidades principales. Si el gobernante falla y atenta contra la autarquía, atenta contra sus propios intereses. Y es por eso, como también en algún momento lo dice Santo Tomás, que se justifica, ¿no?, el tiranicidio, porque no se va a matar a un monarca, se va a asesinar a un tirano, a una forma degradada de gobierno. Y de hecho, esa es una de las cosas que va a insistir más en el Justo Velo y en De Decimis. ¿Cómo es posible que cobremos diezmos en la evangelización a gente que no tiene lo suficiente ni siquiera para vivir, cuando hemos roto ese principio de sustento mínimo entre los habitantes americanos? ¿Cómo es posible que hablemos de evangelización? ¿Cómo es posible que querramos crear otra vez, desde esta interpretación del evangelio, de la igualdad entre los seres humanos, si hay una enorme desigualdad en cuanto a la repartición, en cuanto a la riqueza y en cuanto a la brutalidad con la que se domina y se privilegia esa especie de dominio? Y pues como ya me prolongué bastante, yo prefiero decir, es un tema apasionante y que bueno, pues me encantaría escuchar pues, si hay participantes y hay alguien que quisiera preguntar algo, pues escucharlos al final.
aquí terminaría yo, dejándoles estas dos reflexiones que me parecen muy importantes. De hecho, una parte de lo que va a hacer Fray Alonso es defender a la comunidad política partiendo de ese principio, que es, yo creo que incluso una reflexión que tendríamos que hacer también ahora, en estos momentos en los que estamos enfrentando los embates al espacio público y a la autarquía, que es pensar en que no hay forma de legitimación de ningún gobierno que no permita la defensa principal, justa, necesaria, que legitima el poder del autosustento, de la capacidad que tienen los agremiados, los miembros de una comunidad política, si el gobernante es el que se encarga de la distribución justa de la riqueza, de generar las condiciones de igualdad, de isonomía entre los demás. De hecho, eso es una de las cosas que va a hacer Fray Alonso. Va a advertir de esa forma de secularización, de esa forma de propiedad privada, de legitimación de la injusticia que hay detrás de esa forma de esclavitud terrible que era la encomienda. Pues muy bien, con esto yo cerraría mi participación, pues otra vez muy agradecido con todos por haberme escuchado, por haber estado aquí, y pues le paso de nuevo el micrófono a Estefano, y muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Ernesto. Pues esta también presentación hiperdensa, a mí me gusta definirlas así, o sea, que llenas pues no solo de datos, sino de provocaciones conceptuales y de informaciones fundamentales para repensar la comunidad. Tenemos 15, 16 minutos posibles para preguntas y un posible debate. Entonces, no sé si alguien quiere levantar su manita para poner preguntas a pues Ambrosio o a Ernesto, que han sido los dos protagonistas de esta mesa, porque fundamentalmente también tampoco se han presentado los otros ponentes, entonces con ellos dos hemos llenado todo el tiempo magníficamente, o pues si quieren escribir su pregunta aquí en el chat para que pues podamos dirigirla. Pues aquí está Ambrosio ya con una pregunta. Bueno, pues como no hay nadie hasta ahora, pues adelante. Adelante, Ambrosio. Justo mientras se animan y a levantar la mano, exacto. Felicitar a Ernesto y decirle que es muy generoso, pero prácticamente ningún tema de los que él trató y analizó con mucho detalle los trabajé yo, y ciertamente muy atinado el concepto de comunidad, que yo no he trabajado, y muestra Ernesto, y realmente no he visto en otras personas trabajado el concepto de comunidad, y lo que nos está mostrando es que es un concepto clave, ¿no? Lo que llama Skinner un concepto clave del humanismo republicano, porque efectivamente decimos que el humanismo republicano es un republicanismo comunitario, pero no analizamos, como lo ha hecho Ernesto, gracias Ernesto y felicidades, este concepto de comunidad. Y me parece además clave a mí para establecer la diferencia con la filosofía política moderna, que parte de la hipótesis de que no hay comunidad. En el estado de naturaleza no hay comunidad, hay individuos y se tiene que hacer un contrato artificial. Creo que esto también marca una frontera, un criterio de demarcación entre el republicanismo clásico, comunitario, y la filosofía política moderna, que aunque pudiera ser democrática, niega de entrada el concepto de comunidad. Así que muchas gracias y ojalá sigas profundizando sobre este tema, Ernesto. Gracias. Si nadie participa, ya tengo otras preguntas y comentarios, pero hasta aquí les dejo. Por cierto, yo creo que el otro ponente no llegó porque está con el mismo título en otro simposio. Ok. Hubo una inflación. No sé, yo creo que hubo ahí una confusión, pero creo que es filosofía mexicana, si no me equivoco. Ok, sí, hay una confusión por allí, sí. Ok, muy probable. Bueno, no sé si Ernesto quiere añadir algo, y si no, pues te
Pues, la posibilidad de otra pregunta. Adelante, Ernesto. Pues a decir que cuando he escuchado a Ambrosio hablar, y bueno, leí de hecho un texto que nos mandaste alguna vez sobre esto, Ambrosio, este asunto del republicanismo, que es muy interesante, sobre todo porque, digamos, la idea más importante de la traducción que tendríamos nosotros por polis, el de república, ¿no? Que sería lo más próximo a eso, pues tiene que ver exactamente con esa idea de la reconstitución de la comunidad, ¿no? No solamente la división del poder, sino lo que la división del poder significa en la reconstitución de la comunidad, ¿no? Del acuerdo principal que parte del hecho de que no podemos ser iguales si no se distribuyen por igual las riquezas, ¿no? Que eso también forma parte del espíritu republicano. Creo que ese es el asunto que hay detrás, ¿no? De esa enorme discusión, sobre todo porque la única manera real de oponer a la propiedad privada un argumento sólido tiene que ver con que no podemos hablar técnicamente de igualdad en serio si no tomamos en cuenta pues que no hay igualdad si no hay posibilidad de llenar en equivalencia las necesidades, ¿no? Entre nosotros. Creo que ese es el asunto que hay detrás de esa reflexión que tú has hecho de la radicalización del republicanismo humanista. O sea, una parte muy importante de ese republicanismo humanista, que es radical, es que estamos justificados incluso de asesinar al gobernante si impide nuestra posibilidad de llenar nuestras necesidades básicas. Está justificado a la luz de este argumento. Finalmente, es un tiranicidio, ¿no? Es el asesinato de una mala forma de gobierno que ha roto el espíritu que mueve a la comunidad, que es el de lograr repartir equitativamente. El resultado de la autarquía es la isonomía, y al revés, el resultado de la isonomía es la autarquía. Ha logrado romper ambos principios que forman como el eje central, ¿no? El núcleo central de la autonomía. Y Fray Alonso insiste una y otra vez en este asunto, ¿no? Que eso es lo más bonito y lo más interesante. De hecho, yo te regreso una pregunta, Ambrosio, porque ahorita que te estaba escuchando, una parte importante de lo que decía sobre la epistemocracia y sobre que no hemos discutido lo suficiente es que se ha impuesto de alguna manera el discurso de la propiedad privada al que combatió, por ejemplo, Moro abiertamente, ¿no? En la utopía una y otra vez insiste que el problema de la enorme desgracia que nos acarrea este mundo moderno es la ruptura de la comunidad en contraste con la reconstrucción en contraste con la reflexión de la propiedad privada que, como dijiste muy bien tú, no permite el bien común. ¿Y cómo se ha impuesto esa forma de dominio que proviene del Renacimiento? Se ha terminado por imponer como una forma de pensar el mundo, ¿no? De realidad del mundo. O sea, finalmente es una forma de conocimiento que no se integra, por ejemplo, a otras preguntas que son más importantes. Por ejemplo, el de la distribución de la riqueza, ¿no? O el de si es posible alcanzar entre los sujetos la igualdad si hay desigualdad económica, algo que me parece rompió incluso como principio republicano, ¿no? La propiedad privada. ¿Qué piensas, Ambrosio, sobre este asunto? No sé si hay otras manos levantadas antes de contestar, porque yo he hablado mucho y contestaría después. O si permitimos, otras preguntas o comentarios y después pues respondo conjuntamente con... Pero no tengo, hasta ahora, no tengo señales de que haya alguien que quiera poner preguntas. Adelante. Gracias. Bueno, porque aquí nos vamos a pasar, Ernesto y yo, aventándonos diferentes proyectiles, ¿no es cierto? Diferentes pelotas, porque yo también ya tengo un par de preguntas. Mira, me parece muy, muy interesante tu pregunta. Y sabes, lo que yo diría aquí es que sí, la cuestión es, bueno, yo llamo epistemocracia a la tesis de que existe un conocimiento superior a cualquier otro y ese conocimiento tiene derechos especiales sobre cualquier otro, derechos políticos. Es el que debe
fundamentar y justificar el poder. Y creo que esta tesis, que es tan vigente en la modernidad, tan vigente en la modernidad, y déjame decirte, por eso considero que Suárez es el fundador del liberalismo y no es un republicano. Justo porque hace depender el derecho de autodeterminación de un pueblo o de gobierno propio de capacidad racional. En la respuesta, esto es clave, me parece que esto es clave, y de ahí lo toma Hobbes. En realidad yo diría, Hobbes bebió de Suárez, y hay que reivindicar, si se puede reivindicar, el liberalismo, que yo creo que sí, ¿verdad? No es mi tradición favorita, pero es la hegemónica, que es Suárez, la principal figura, y de la cual bebe Hobbes. Yo creo que Cecilia estará de acuerdo con esta tesis, y los conocedores de Suárez también. En primer lugar, porque ahí, dice Mauricio Beuchot, en Suárez ya hay una subjetivización del derecho. Son derechos subjetivos individuales, sobre todo el derecho político, inclusive de los católicos. No se puede segregar católicos y no católicos, católicos y anglicanos, para conceder derechos políticos, como lo hacía el rey Jacobo I. Y segundo, porque Suárez responde a Jacobo cuando queman su libro en 613, responde a Jacobo I, y esto es un análisis brillante de Sánchez Vázquez, por cierto. Fíjense a dónde se mete Sánchez Vázquez, un gran conocedor de Suárez, increíble, no más que se conoce poco de esto. La respuesta de Suárez es: en principio tiene el derecho a revocar el mandato y al tiranicidio si demuestra que efectivamente no está procurando el bien común. Lo que tú dices, si está violando la autarquía, pero el pueblo no tiene capacidad racional para hacer un juicio justo respecto a este comportamiento. Creo que es por primera vez, o al menos es una gran diferencia con 80 años antes, ¿no? Con Victoria, con Soto, con Alonso de la Veracruz, que no supeditan el derecho de un pueblo a la libertad positiva, es decir, al gobierno propio, ni a la religión, ni a la razón. Aunque fueran bárbaros, que no lo son, tendrían derecho a gobernarse a sí mismos. Entonces creo que esta es una gran diferencia. Pero, ¿qué es lo que yo llamo epistemocracia? Y esta tesis epistemocrática es fundamento del liberalismo, ¿no? Inclusive pensemos en los principios que elegiría los individuos bajo el velo de la ignorancia de Rawls, ¿no? Es decir, la justicia depende de ciertas condiciones racionales y ciertas condiciones epistémicas. Esta jerarquía de lo epistémico sobre lo político es típicamente liberal y no es republicana. Y bueno, es lo que yo contestaría a este punto. Pero además, con lo del capitalismo que metiste, me parece también que lo que sucede en el tránsito del siglo XVI al XVII, esta es una tesis de Macpherson, por cierto, no es nada original, el individualismo posesivo de Hobbes y de Locke, de la tesis de Macpherson, que es los orígenes y fundamentos del liberalismo. Hay una asociación entre individuo, por una parte, derecho a la propiedad y propiedad. De hecho, los derechos políticos van a depender de si tiene o no tiene propiedad, inclusive hasta John Stuart Mill, ¿no? Y desde luego el sujeto epistémico a partir de Descartes no es el sensus communis, que es fundamental para la comunidad, es la razón de un individuo que rompe con el sentido común. Recordemos las críticas de Descartes al sentido común y la confianza exclusiva en el yo que piensa, en el individuo que piensa. Entonces me parece que ahí opera una destrucción de la comunidad a favor de un individuo epistémico, económico y político. Y estos son los cimientos de la modernidad y del liberalismo. Totalmente opuesto. Para ello tienen que destruir la comunidad, tienen que decir que la comunidad no existe. Y por eso es tan importante tu investigación, Ernesto. Aprovecho la pregunta que es técnica y que me sacas. Nace de mi ignorancia. Tú dijiste que la teoría política de los salmantinos es secular. Yo dije que es laica. Es ignorancia. Por cierto, si alcanzan a ver a Fray Alonso allá atrás, ¿verdad? Sí. Ahí me está vigilando, ahí está echando. Bueno,
la diferencia entre laico y secular? No lo sé. Es una pregunta. Ahora, a lo mejor son sinónimos. No lo sé. Gracias. Muy bien, yo no sé. Ok. Si quieres contestar. Tenemos 3 minutos para un minuto de saludo final. Así que 3 minutos, no hay más. preguntas ni nada, no hay otras preguntas ni comentarios. Yo creo que las otras preguntas nos las hemos tragado para escuchar el debate entre ustedes, que ha sido maravilloso y porque efectivamente no da tiempo, pero pues sí, la verdad aquí habría un montón de preguntas que hacer. No sé, Ernesto, si quieres decir algo, nadie más ha puesto preguntas y pues, Ernesto, ¿quieres añadir algo más antes de que tendremos que tristemente cerrar? Oye, una cosa, Xochitl, ¿cuándo presenta? Hoy en la noche presentamos el libro de Xochitl a las 8 de la noche, en la que vamos a volver sobre estos problemas, ¿eh? Bueno, para que sea capítulo sucesivo. Así es. Nos vemos ahí a las 8 de la noche. Vale. Miren, pero hay un comentario de Vera Murillo. Aquí Vera Murillo. Adelante, Vero. Sí. Adelante con lo que plantea, que quiere preguntar desde su ponencia. Lo que pasa es que estoy completamente de acuerdo tanto con Ambrosio como con Ernesto. Es una presentación bien importante, pero bueno, traigo una presentación para el rato y aquí hay algo que yo no lograba conectar con lo que yo traigo al rato, que era precisamente esta cuestión de que la sociedad se funda en el ámbito del ámbito humano, ¿sí? Son los hombres los que se juntan para darse autoridades, darse leyes, etcétera, etcétera, que esa es la lectura que yo traigo y que más o menos aquí expuso de una manera muy diferente a como yo lo hubiera hecho y muy bien, Ernesto. Pero por otro lado, el fundamento de justicia, ¿dónde queda? Porque en lo que yo he rastreado en la tradición franciscana, el fundamento de justicia viene de la ley divina. Es algo muy curioso, ¿no? O sea, es la ley divina la que te dice lo que es lo justo y las leyes son justas y se parecen a esa ley divina, por un lado, pero la conexión entre lo divino y lo humano está por la voluntad, no por la razón. Entonces, había visto yo esta cuestión en el ámbito de lo humano en Fray Alonso de la Veracruz, y esta cuestión del fundamento de justicia en la ley divina en el pensamiento más bien de los misioneros franciscanos, pero yo hasta ahorita oyéndolos a los dos, conectaba si no va por ahí el asunto, ¿no? De que como son sacerdotes a fin de cuentas, ese fundamento de justicia queda en el ámbito de lo sobrenatural, ¿sí? Aunque todo lo demás se tenga que mover en el ámbito de lo humano. O sea, todavía estoy hablando a tientas porque es una conexión que yo no lograba hacer en esta tradición y ahorita escuchándolos a ambos, no sé hasta qué punto vaya por ahí el asunto, ¿no? Incluso pensando en concreto en Fray Alonso de la Veracruz, que si bien todo el de dominio infidelium se mueve en el ámbito del traslado de dominio de los indígenas a los españoles con todo el caminito que él describe ahí, si bien está eso, de pronto también dice, están obligados a restitución, ¿sí? Por esta ley humana, pero también dice, pero el sacerdote no les dé la absolución si no restituyen, ¿no? O sea, como que de pronto hay esos filitos como de la nada, muy de sacerdote, creo yo, y no sé hasta qué punto eso de no les den la absolución tenga que ver con este fundamento de justicia en la ley divina que se nota muy bien en el pensamiento franciscano. Por eso mi comentario un poco en que me gustaría preguntar desde la lectura que yo traigo, porque yo he estado leyendo a Fray Alonso de Dominio Infidelium, pero desde Juan de Medina, que fue un maestro de la cátedra de nominales en Alcalá, ¿sí? Y ahí, entonces ahí veía yo esa fisura y no sé hasta qué punto tenga que ver mucho con lo que ustedes han manejado ahorita, pero otra vez son comentarios a tientas porque hasta ahorita estoy viendo que quizás por allí va esa conexión, pero no sé. Muchas gracias. No sé. Tenemos Xochitl que tiene la manita levantada. No sé si para
cerrar o para preguntar. No, yo muy rápido, nada más para contestar que sí, efectivamente, es una de las cosas que a mí me parece maravillosa de Suárez, porque lo que está haciendo es este engarce entre entre la ley divina, ¿no? Entre la ley eterna y la ley natural, y en donde precisamente la ley natural saca él una parte de la ley natural hacia la ley humana, en donde le permite la voluntad al hombre. Y entonces esto, justo como dice Ambrosio, nos lleva a un principio de la perspectiva liberal, por supuesto, ¿no? En donde se le da libertad al hombre, ¿no? Y el hombre es libre por su propia, es curioso esto, pero es libre por su propia naturaleza para, desde la historia y desde la propia sociedad, poder generar cambios. Entonces esto es súper, súper interesante en Suárez. Es porque pensaríamos que tal vez justo por el seguimiento de la ley eterna, entonces Suárez estaría de una manera vertical haciendo una relación entre la ley eterna, la ley natural y la ley humana, y no, justamente Suárez logra sacar la voluntad humana para quitarla de esa ley eterna, de alguna manera, que le implicaría ser seguirla absolutamente, y darle la posibilidad al hombre de poder hacer sus propias leyes, porque justo lo que dice Suárez es que a Dios no le alcanza para ver tanta finura en el propio comportamiento humano, ¿no? Y entonces en el propio comportamiento, y hacer leyes pequeñas para cada uno de los hombres y para cada una de las sociedades, y entonces las propias sociedades tienen que generarse sus leyes, pero esto, curiosamente, no contraviene tampoco la ley natural. Entonces es muy, muy interesante esta parte de Suárez, y justo por eso es sumamente difícil entenderlo, ¿no? Porque está intentando rescatar la libertad humana justo a partir de esta verticalidad que habría de la libertad divina, de la ley divina, de la ley eterna, la ley divina y la ley natural, ¿no? Entonces, a mí me parece que la lectura de Suárez nos permite determinar cómo, tanto desde la racionalidad y desde el voluntarismo también, se puede generar un sándwich entre los dos que intenta Suárez hacer. Si le sale bien o no, bueno, eso se podría discutir después, pero él lo intenta, ¿no? A mí me parece que lo hizo de una manera magnífica, que realmente era muy difícil poderle dar libertad al hombre a partir de la ley eterna, y sin embargo, a mí me parece que sí lo logra. Nada más. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Vera Murillo y a Xochitl por estas intervenciones que, si por un lado aclaran mucho, por otro meten en la mesa otras cuestiones y otros problemas. Pero este es el juego, ¿no? Si me permiten decir así. Y bueno, pues yo creo, no quiero ser el malo de la película, pero pues creo que ya sí tenemos que cerrar la mesa para dejar espacio luego pues a las otras actividades. Pero ahorita seguimos, ¿no? Con Vero, ahorita seguimos con Vero y después con Xochitl. O sea, la tenemos La larga. ventaja es que continuará. Solo es una pausa, en realidad, solo es para retomar aire. Bueno, pues les agradezco muchísimo a los dos ponentes, Ambrosio Velasco y Ernesto Gallardo, a todos los que han participado, y cerramos así la segunda mesa del Simposio de Filosofía Iberoamericana. Muchísimas gracias.